una de las que, o sea, tengo que recomendar porque fue una de mis favoritas por mucho tiempo. Es El Lobo de Wall Street. Y El Lobo de Wall Street, te das cuenta mucho del broker, o sea, porque él se está haciendo rico porque la gente hace un montón de transacciones que él elige cuáles hacer. Y luego, por ejemplo, hay mucha gente, quiero invertir en el IPO, en la oferta pública inicial, y quiero invertir en la oferta pública inicial. Y ahí se ve claro con la oferta pública inicial de Steve Madden, de cómo ellos trataron de acomodar todo para que saliera bastante cara y ellos fueran dueños de la mayoría. Eh, y ese tipo de cosas, o sea, son cosas que sí pasan en la vida real. Son cosas que todavía las ofertas públicas iniciales salen muy caras y la gente las sigue comprando. Son cosas que, oye, es que él va a manejar mi dinero y va a hacer que yo gane más. A él le conviene que tú vendas y compres y vendas y compres 1 millón de veces porque él está ganando de todo eso. Es una de las películas que a mí me gustó bastante porque ves ese lado de adentro de Wall Street, aunque está súper exagerado, o sea, pero porque así lo vivieron. Eh, es lo que pasa nada más que en una escala mucho más profesional. Bueno, yo les puedo platicar de una serie, no sé, digo, ahorita que me acordé, sí he visto una serie no completa, pero creo que está bien interesante. Justamente se trata de la administración de fondos de inversión. Creo que la serie se llama Billions o algo así, está en Netflix. Y pues la verdad está bien interesante porque realmente son como, pues ellos sí son medio tranza, la neta. pero está muy bueno, o sea, como que te das cuenta como del lado interno, ¿no? Cosa que nosotros nunca podemos ver. Y pues ves todas las movidas sucias que hay muchas veces y no sé, o sea, realmente no puedo platicarles mucho. O sea, mejor véanla, creo que le puedan dar la oportunidad 1 o 2 capítulos y estoy seguro que les va a gustar. Pero ¿de qué trata, güey? O sea, yo no la he visto. O sea, O sea, ¿cuál es como la trama o en qué se centran? ¿Sí la viste o no? Yo ¿Yo? no. Sí. Sí. Sí, yo también. Sí. O sea, la premisa como tal es la creación de un fondo, ¿no? Así como tal. Es un fondo, sí. Ajá. O sea, como lo que tú estás haciendo, pero con tranza. Más o menos. No. Pero ¿por qué tranza, güey? No, haz de cuenta, porque se manejan con información de insider information, y también, por ejemplo, quieren hacer, no sé, un desarrollo enorme de bien raíz. Entonces, pues tiene que verse involucrado el gobierno y entre ellos hacen favores. Y hay favores de todos, y me hizo favor él y él me hizo un favor y él me pasó información y él me pasó otra información. Y, por ejemplo, se dan cuenta que, oye, quieren vender en corto. Entonces se van marcando entre todos, oye, no, esto parece que va a caer, esto parece que va a caer, esto parece que va a caer. Entonces crean un miedo imaginario y todos los demás venden y ellos están vendiendo en corto. Y es de que, o sea, pues ganamos. Termina cayendo. Sí. Sí, termina cayendo, pero es como que, oye, ¿te acuerdas del favor que me hiciste? Tengo que avisar que esto va a caer. Entonces tienen razón y dicen, oye, la vez pasada te avisé que sí iba a caer. Pues se cayó porque te dije eso a ti y a otros 20 y pues todos dijeron, ay, vamos a vender. Sí. Y justo, o sea, como el hecho de hacer transacciones con información, por así decirlo, que realmente no deberían tener, pues obviamente son cosas de empresas que es completamente ilegal, ¿no? O sea, que los fondos tengan acceso, no sé, a reportes trimestrales o anuales antes de que sean presentados, pues obviamente muchas veces no siempre puede pasar eso. Pero Pues sí, vela, te va a gustar. Una de las más famosas, ¿no? La que hizo famosa a Michael Burry es la de Big Short. ¿no? Big Short. Big Short. Lo interesante de esto, o yo creo que nos gustan tanto, es porque es lo que es el inside de Wall Street, todo el lado turbio que yo creo que todos sabemos que existe, que por ejemplo el tema de las calificadoras, que muchas están corrompidas, cómo manipulan, que si bien una sola persona o un solo fondo de inversión no puede manipular completamente al mercado, pero que el hecho de que esa propagación de una noticia sí puede hacer que haya manipulación en el mercado. Yo creo que todos estábamos en esa película del lado de Michael Burry, de estos tipos que tienen su fondo de inversión de reciente creación en su cochera, que empiezan a crecer su capital hasta entrar a las grandes filas, ¿no? Que se permitieron comprar estos contratos que apostaban en contra de las hipotecas subprime y que se hicieron multimillonarios. Yo creo que es la parte con la que nos identificamos porque entonces sabemos que esto que se dice a voces es cierto, que realmente se hay manipulación en los mercados, que las calificadoras están corrompidas y que realmente los grandes inversionistas o los hedge funds no son tus amigos, ¿no? Que quizás no tienen...
tanto caso copiar sus... No sé si sea tanto manipulación, güey. O sea, estoy pensando lo mismo que tú, pero yo de lo que me doy cuenta más que nada es que te das cuenta que esos grandes profesionales a veces tampoco saben nada. Ellos decían, oye, es imposible que quiebre. Oye, ¿cómo? O sea, estás hablando de que de bienes raíces. Y le dicen, sí, pero es que en o sea, lo enseñaban con el juego ¿cómo se llama? Jenga o algo Jenga. así. Sí, con Jenga. Dicen, oye, es que a ver, tienes créditos hipotecarios serie A, serie B, serie C, de todo, de todas las series. BBB. Ajá, doble A, W, triple B. Dice, y nada más los revuelves todos y eso hace que la calificadora crea que tiene menos riesgo, porque están alrededor de todo Estados Unidos. Están, o sea, son propiedades que no tienen ninguna relación, nada más que todas son propiedades. Entonces la relación es directa. Entonces, ese es el tema. Ellos decían, ellos súper expertos con su análisis de riesgos. No, pues es que si pasa algo en Florida, pues no tiene que pasar en California. Bueno, no, pues sí pasó y pasó en todo Estados Unidos y pasó en todo el mundo porque pues tumbaron la economía global. Y ahí es cuando te das cuenta de, oye, tanta profesionalidad, tanto estudio, tanto análisis de riesgo. A final de cuentas, pues nadie sabía nada más que Michael Burry que dijo, oye, pues esto es basura. Y los de las calificadoras, no, ¿cómo va a ser basura? Pues ese es yo creo que el tema es la ignorancia, que pues muchos no saben que existe hasta que pasa algo. Yo creo que son las dos, porque eso que menciona Alex, o sea, al momento hasta con la chava de Standard & Poor's, la señora, o sea, ella acepta que había cambiado las calificaciones, que le había puesto mejor calificación a algunos. Entonces fue como la combinación en muchas empresas todos estaban eufóricos porque estaban ganando muchísimo dinero, porque la gente cada vez estaba invirtiendo más en eso y no les importaba, o sea, si estaban bien las hipotecas, si no, luego estaban dando hipotecas a gente que no podía comprobar ciertos ingresos, o sea, a cualquier tipo de persona. Entonces como que todo se juntó, o sea, la parte que estaba cambiada, que no era real, o sea, las calificaciones, y que los bancos, o sea, bancos grandes y otras empresas no les importaban los empleados ni checaban la información realmente si era cierto o no. Y la gente que sabía que no era cierta, pues ellos pensaban que nunca se iba a saber y iba a seguir para siempre creciendo. Sí, bueno, ya que lo dices así, estoy de acuerdo con Alex. Es que yo no lo veía tanto como manipulación, lo veía más como ignorancia, pero si lo hacían con mala intención, entonces es manipulación. Yo en mi caso antes solamente veía como películas de entretenimiento relacionado a la bolsa, por ejemplo, la que ya mencionó Bernardo de Lobo de Wall Street y la de En busca de la felicidad, que tiene cierta relación por lo que hace la gente para llegar a ese tipo de puestos. Pero ya últimamente sí he visto muchos documentales. O sea, el primero que vi por recomendación de Bernardo fue el de China Hustle, que se hizo bastante interesante y entendí más cómo se manejaron en ese tiempo las empresas chinas. Después vi la de WeWork, que era una empresa que sigue viva, pero casi tronó porque también estaban haciendo cosas medio ilegales. Y la última que vi fue esa de Big Short y la verdad lloré. O sea, al final la verdad me dio mucha tristeza porque aparte te engañan. O sea, al principio te dicen, ay, pues se llevaron a la cárcel a esta persona y tú de yes. Y digo, no es cierto. O sea, no se llevaron a la cárcel a nadie, solamente a y todos los demás, pues gente se quedó, sabe cuántos millones sin casa, sabe cuántos millones sin trabajo. Entonces, la verdad está muy triste porque ahí lo que importa pues son los propios beneficios y por eso ya los bancos grandes como Morgan Stanley ya estaban preparados para pedir una ayuda al gobierno en ese tipo de situaciones. Entonces, pues sí es muy feo que los que siempre acaben más perjudicados pues es la clase media y pues los ricos y estos siempre tienen la forma de librarse de ese tipo de situaciones, pero la verdad sí está muy interesante. O sea, a mí yo estaba más como del lado del otro tipo, el que, no me acuerdo si era judío, el que hace Steve Carell, Mark Baum, porque, o sea, yo entendía cómo estaba viendo su visión y que pues sí quería ganar, pero a cada rato como se ponía a pensar, no, es que si pasa esto ya murió la economía, o sea, sí es cierto, cada vez se estresaba más porque iba a ganar él, pero iban a perder muchas personas. Entonces a mí fue como con el que me sentí más identificada, pero pues sí, está muy fea esa situación y con con Michael Burry, sí me gustó su papel y cómo él se dio cuenta de toda la situación, pero yo sí lo vi un poco egocéntrico, que estaba en su idea ya y no le importaban los inversionistas y así, o sea, él lo que quería y ya, porque no estaba seguro si aunque sabía esas cosas, se iba a dar a conocer esa información y iba a suceder. Entonces, por esa razón, lo que comentamos la vez pasada, que ahorita está en contra de Tesla, yo sí lo veo porque sí está un poco sobrevalorada, pero más por el hecho que se quiera hacer un inversionista súper conocido, más después de la película. No, pues ya es, y no, o sea, más bueno, conocido, se me hace muy... Quiere ser más que Buffett, yo creo, otros. Que Buffett. Perdón, Buffett. O sea, por ejemplo, dice, siempre se quejan de que yo no les avisé, y esta vez les estoy avisando con tiempo en su Twitter.
O sea, estaba poniendo cosas, nada más que yo lo estoy investigando la SEC y tuvo que borrar su Twitter. Otra de las películas que quería mencionar era la de Bernie Madoff, la pirámide Ponzi más grande de la historia. La película se llama The Wizard of Lies y la interpreta, no me acuerdo cómo se llama el que la interpreta, pero es súper famoso. Si lo veo me acuerdo, pero bueno. El punto es que está súper interesante cómo o sea, hasta el 2008 tronó esa pirámide. Literalmente eran, creo que 10,000 millones de dólares. Un número enorme de dinero y él ofrecía rendimientos de 10% todos los años. Subía a bajar el mercado, él daba aproximadamente un 10%, por eso tantos invertían con él. Y cayó la bolsa y él fue a pedir. Por eso duró, los de hoy ya dan 100%, por eso no duran. Dan Obvio, 14,000%. y él no, y él lo sabía, o sea, él lo hacía medido. Él decía, necesito algo lo suficientemente atractivo para que la gente se quede y lo suficientemente creíble. Y nunca hubo ninguna sola inversión. O sea, ese dinero, esos 10,000 millones, jamás se invirtieron en ningún lugar. Entonces, está increíble cómo tenía una oficina, era un piso separado, eran dos empresas. Uno de sus hijos se quitó la vida por eso. O sea, increíble todo lo que pasó en vida real. Y dices, ¿cómo es que esto pasó? O sea, ¿cómo puede ser que diga sus planes de inversiones y nunca todo fue imaginario? No hay un banco que lo pueda soportar. Y él aparte fue director del Nasdaq, si no me equivoco. O sea, Bernie Madoff tuvo puestos en todos lados de Wall Street. Fue asesor de empresas, estuvo en mesas directivas en consejos, estuvo en todos lados. Entonces le decían, por ejemplo, le preguntaban a los hijos, ¿cómo nunca supiste? Ellos les preguntan, nosotros, ¿cómo ustedes no supieron si ustedes son los que dan los certificados? Si ustedes lo tenían en sus mesas de consejo. Nosotros, o sea, estás hablando de que nosotros trabajábamos para él en otro piso, en otro negocio, separado. Él fue tu jefe. O sea, él nunca fue mi jefe directo. ¿Qué onda? O sea, ¿sabe qué los ponía a hacer? No, o sea, él tenía dos empresas. Una era de él privada, que era una cosa privada. Y ahí eran Un todos los fondo privado empleados. que él manejaba y él tenía un grupo de empleados muy reducido y a sus hijos les hizo otro fondo nuevo que sí era todo real. O sea, completamente separados, dos pisos diferentes, nunca chocaban empleados con empleados, porque él lo hacía para proteger a sus hijos, pero pues qué tanta protección puede ser si tu papá pues es el peor estafador de toda la historia. Entonces, Wizard of Lies. Y la otra, Wall Street, me gusta. Wall Street, la original, me gustó bastante porque te habla o sea, de qué tan fácil es. Bueno, ahí hablan mucho de qué tan fácil es perderte con el éxito. Esa es una de las cosas. Pero pues primero llegar al éxito. Y te habla de por qué el éxito que llega con paciencia, o lo que yo interpreté es por qué el éxito que llega con paciencia puede perdurar y el que llega rápido se pierde fácil. Entonces, o sea, también te habla de que lo interesante es la lucha por el éxito, no tanto el éxito en sí. Y eso me gusta bastante, porque sí, son películas pues, como el lobo de Wall Street, pero tú le puedes sacar muchas enseñanzas a la película. Pasándonos a los documentales, ahorita que estamos con lo de Big Short y cómo se origina esa crisis con esta burbuja en las hipotecas subprime, hay un documental también en YouTube, no sé si todavía esté, que habla sobre la burbuja de los tulipanes, la considerada primer burbuja financiera en la historia, que fue por allá de 1600 en Holanda. Esta también está interesante porque te vas dando cuenta cómo llega un punto en la burbuja que te olvidas completamente del activo y ya simplemente estás especulando que se ve también cómo crean contratos, cómo crean una especie de futuros, de derivados sobre los tulipanes. Y se habla de contratos también que existieron sobre tulipanes que jamás existieron. O sea, de que ya llega un punto de la burbuja en la que estás especulando con el contrato sobre un activo especulativo que puede no existir. Entonces también nos puede servir para darnos cuenta de los movimientos Bitcoin, AMC, GameStop, realmente qué tanta fundamentales hay, en qué etapa de la burbuja estamos, si la bolsa de valores es una burbuja o no. Yo creo que ver ese documental también nos puede, si no vamos a saber identificar una burbuja, al menos sí vamos a saber que quizás el rendimiento
pues real, viene poco a poco y no de forma prematura, porque lo que llega rápido también fácil se va, así como le pasó a esta persona, que ese documental lo narra desde la perspectiva de una tipa que era empleada de una gente adinerada y que encuentra un bulbo del tulipán que jamás lo intercambia, pero que después al final te dicen que en su tiempo ese bulbo del tulipán se lo hubiera vendido en el punto más alto de la burbuja, hubiera tenido más dinero que todo lo que tenían los que la habían contratado. Entonces eso está interesante y ella jamás cambió su bulbo. Sí, está interesante, más eso de que pues la gente que le viene rápido se acaba, es lo que vemos con las loterías. O sea, hay muchísimo porcentaje de gente que gana la lotería y al año ya no tiene nada. O sea, porque no sabían cómo manejar ese dinero y pues no lo calcularon bien así. Pero pues sí, todas las películas esas te pueden dar cierto idea de todo lo que sucede en Wall Street, en la bolsa. Y además, pues como dijo hace rato Bernardo, pues encontrar lo positivo, las enseñanzas de cada una de esas películas.